Buenas tardes, televidentes y radioescuchas. Estamos con una nueva versión de los temas de hoy, en conjunto con Radio Nonguien, Penquista RTV y Ander Express. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, Marcelo, ¿cómo estás tú? Nuevamente acá en los temas de hoy, este programa laico, pluralista y tolerante. Bueno, estamos esperando a nuestro panelista, que es Rodrigo Maulén, experto en estrategia digital, para conversar sobre justamente una preocupación que es de todas las empresas, los organismos del Estado y las personas, que es la transformación digital. Hoy día se habla de que quien no sabe algo de lo digital está fuera del sistema para todas las cosas, los trámites, los pagos en el banco, las compras en general y las comunicaciones. Así es, hemos tenido ya invitados que nos han hablado justamente de varios temas que son de preocupación de las comunidades y bueno, la verdad es que este tema también es algo que hoy en día con la era de la tecnología y los nuevos cambios digitales que se van presentando constantemente, son de importancia tratarlo. Principalmente hoy en día justamente estamos viviendo esta transformación en los sistemas públicos de atención, en donde debemos pedir horas por medios digitales, ya sea por páginas web o por aplicaciones. Y bueno, también hace ya una semana los mismos bancos han estado avisándonos por correo electrónico de que la tarjeta de coordenadas ya va a dejar de existir y vamos a tener que empezar a transferir por un nuevo medio que ya está lisa y llanamente eh, integrado en nuestros teléfonos celulares. Hay una preocupación importante que en el sector público la transformación digital avance con rapidez. Se supone que hay ahorro, sin embargo las experiencias no están siendo muy buenas. Por ejemplo, hoy día partió la emisión de licencia de conducir digital en la municipalidad de Hualpén, provocando una crisis de atención en donde el director de tránsito anuncia que este proceso ahora toma 10 veces más tiempo que el modo tradicional, lo que evidencia que no estaban preparados para ello, no tienen la capacitación suficiente probablemente, puesto que si es digital se supone que todo es más sencillo. Entonces, es muy peligroso enfrentar los cambios sin la preparación adecuada. ¿Qué te parece, Eduardo, eso? O sea, de hecho, una mejora que se está planteando justamente con esta medida y que hoy en día se están presentando estas dificultades, nos habla precisamente de lo relevante que es que las políticas públicas que incorporen las nuevas tecnologías tienen que muchas veces preocuparse también de la educación de cada uno de los usuarios de estos sistemas. Entonces, bueno, es un tema bastante interesante que hoy día justamente puede que se trate con nuestro invitado, que al parecer ya lo tenemos en pantalla. No sé, Marcelo, si tú le puedes hacer la presentación para que ya vayamos comenzando y conversando acerca de este tema tan relevante. Bueno, está con nosotros acá Rodrigo Maulén Torres, quien está aquí en el titular puesto como consultor en estrategia digital. Bueno, pero Rodrigo nos puede explicar mejor eh, cómo se origina su expertise o su condición de experto en el tema para poder entrar en materia, porque la palabra digital ya complica, si se trata de estrategia, más todavía. Cuéntanos. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Llegué un poco tarde. No sé específicamente qué es lo que estaban conversando, pero Nicolás también me mencionó que íbamos a conversar hoy de transformación digital. Yo creo que siento personalmente que enfrentamos escenarios bastante desequilibrados, por decirlo así, cuando hablamos de digital. Desde la vista, desde el mundo más corporativo y donde están los presupuestos probablemente para hacer grandes cosas, y el escenario probablemente que enfrenta hoy día la mediana y la pequeña empresa.
¿ok? Y creo que ahí hay una brecha gigante en torno a cuál es la visión de lo que es la transformación digital. Poniendo un poco en contexto, y para contarles un poco, yo llevo alrededor de 18 años trabajando en marketing y tecnología y educación digital, ¿ok? Desarrollo en algunos casos proyectos educativos con componentes tecnológicos para las personas. Y volviendo al tema de la brecha, creo que hoy día las empresas están en una etapa tal vez como de transición y tratando de entender, primero, desde lo más básico, cómo incorporan las redes sociales o cómo le pueden sacar mayor partido a las redes sociales para que sea un canal más de distribución de la comunicación. Creo que es el primer desafío. Y creo que ahí la primera brecha que se genera es como la interpretación de la información que yo obtengo una vez que hago el ejercicio de comunicar. No sé si me siguen. Normalmente uno se queda como atrapado en el like, atrapado en el que quien comparte el contenido o la visualización. Y a veces hay métricas que son mucho más profundas en torno a cómo tú puedes entender qué contenido es bueno de lo que estás haciendo, qué contenido a lo mejor no debería estar dentro o debería mejorarse dentro de esa estructura. Y yo lo que he visto en el tiempo es que siempre se genera una brecha entre lo que hago y la métrica detrás de lo que estoy haciendo. Y cómo interpreto esa métrica y cómo yo puedo ir mejorando a partir de esa métrica. No sé si me siguen y si tienen alguna pregunta como al respecto. Estoy hablando netamente en el escenario del contenido propiamente tal. Claro, Rodrigo. Bien, tú indicas, estás nombrando varios factores en realidad. Por un lado, tenemos la comunicación, los medios de comunicación, por así decirlo, las redes sociales por sí mismas, lo que queremos comunicar y si es que esto que se comunica llega o no llega, que no basta con la respuesta, como bien dices tú, de un like. Entonces, nos enfrentamos a un tema mayor que es el contenido de lo que se comunica. Claro. Porque la problemática del contenido la vemos en muchos aspectos de lo digital. Por ejemplo, cuando se instalaron las primeras pizarras digitales en los colegios, había que mostrar algo por esa pizarra. Y no había nada en realidad. No habían contenidos educativos transformados digitalmente con la dinámica que ofrece una pizarra digital. Claro. Para hacer uso apropiado de este y finalmente se convirtieron en objetos de adorno en los primeros tiempos y yo creo que hasta el día de hoy en cierta forma. Claro. Entonces tenemos una problemática que es que existe toda la tecnología y qué viene detrás. Y ahí tenemos entonces la aparición de la necesidad de hacer transformación digital. Claro. Que es nuestro tema. En ese escenario también yo lo que les podría transmitir es que, y siendo súper honesto, principalmente pensando en los desafíos que tienen las organizaciones, las personas, los emprendedores. Yo personalmente trabajo con mediana empresa y muchos emprendimientos por lo general. Y yo lo que veo es una desorganización en ciertos aspectos. Y tal vez acá lo más relevante para poder decirle a un emprendedor para que pueda sacarle partido a esto es, primero, tratar de organizar los datos. Aunque estén buenos o malos, uno tiene que empezar a estructurar y tener una visualización de los datos en general, de dónde y me refiero a los datos que nos entregan las plataformas, de los canales por donde sale la comunicación, así también como también manejo mis datos desde un sitio web, desde el email, por ejemplo, y cómo voy articulando toda esta generación de información por los canales donde yo distribuyo los mensajes. Hay que también ser observador de que las mismas plataformas han cambiado su algoritmo un montón de veces durante el último tiempo. Entonces, alguien que a lo mejor tenía muchas visualizaciones en su momento o llegaba a más personas, hoy día, con suerte, si tienes 1000 seguidores, te ve el 1%, ¿cachai? Con suerte el 3%, y no más que eso. Entonces,
eso también obedece a las reglas del algoritmo propiamente tal. Que un formato funcione mejor que otro, que hay que ir ajustando ciertas cosas. Eso en el escenario de las redes sociales. Pero se nos olvida también de que tenemos un sitio web, de que podemos comunicar a través del email o incluso que podemos hacer contenido de manera colaborativa con otros espacios digitales que converjan a un espacio propio. Eso es parte un poco de la arquitectura. Otro punto relevante que muchas veces se pasa por alto es lo que tiene que ver con el posicionamiento orgánico que yo pueda tener de mis contenidos a través de mi propia web, el famoso SEO que se habla, ¿cierto? Cómo yo posiciono lo que hago de cara a los buscadores, de manera estratégica, con palabras claves. Hoy día, ¿dónde está el desafío en cómo uno posiciona el contenido que tengo para los buscadores con inteligencia artificial? ¿Cachai? O sea, como que hay una tarea ahí de el nuevo SEO o GEO que le acaban de dar como la etiqueta, por decirlo. Entonces, tenemos varios desafíos porque son, si ustedes me preguntan, cuando uno habla como de digital y cuando hablamos del marketing digital, para mí son 12 disciplinas distintas que se encuentran en el espacio de lo digital, ¿cachai? El email marketing es una disciplina. La gente que es experta en hacer publicidad en medios pagados es otra disciplina. El mundo del e-commerce y la venta online es otra disciplina. La generación de contenido es otra disciplina, ¿cachai? El analista o alguien que solamente se encarga de ordenar y estudiar los datos que se generan es otra disciplina. Entonces, tenemos un abanico dentro del mundo digital de que serán 10 o 12 disciplinas distintas y obviamente es muy difícil ser experto en todas, pero al menos tenemos que tratar de hacer el esfuerzo de entender de qué se trata cada una para poder sacarle el mejor partido y cómo a partir de eso yo construyo una estrategia. Y cuando hablamos de estrategia de comunicación, hablamos a lo mejor en el caso del mundo más como empresarial o de venta, de cómo yo desarrollo una estrategia para mi empresa, compitiendo en un segmento y cómo lo que estoy haciendo a nivel digital conecta con la estrategia propiamente tal para que me acerque a un resultado esperado. Y ahí siento también de que muchas veces caemos más en las acciones, más en la táctica, más en el reel, más en la cantidad de posteo, más en probablemente en ir explorando un formato, versus en decir, voy a hacer esta cantidad de reel semanalmente, voy a medir de los reels que hago estos indicadores, porque estos indicadores tributan a la estrategia de engagement que yo tengo definida como parte, ¿cierto?, de toda la operación o la construcción de marca, por decirlo así, o la estrategia del producto o algo asociado. Es ir conectando, de alguna forma, lo que sale con lo que mido y con lo que yo quiero, por decirlo así. No sé si me siguen. Sí, sí. No sé si tienen alguna Rodrigo, pregunta. ¿qué tal? ¿Sí? Sí. Hola, Nico, ¿cómo estás? Sí. Tengo una pregunta a partir de unos datos de una medición que salió en junio, a principios de junio aproximadamente, el ranking ILIA 2024 que situó a Chile en el primer lugar a nivel latinoamericano en adopción de inteligencia. Ese ranking destaca dentro de ese primer lugar que se le entrega a Chile en el contexto latinoamericano, bien digo, que hay una buena infraestructura para desarrollar la inteligencia artificial, buena gobernanza, que hay formación avanzada, que hay un alto porcentaje de alfabetización digital, que hay un gran volumen de talento humano. Sin embargo, se menciona un único punto débil notable, que la adopción real de la inteligencia artificial en las empresas chilenas va a la baja. De un año a otro bajó de 84 puntos a 72,6. A tu juicio, ¿qué crees que está pasando ahí? Yo creo que hay varios factores, Nicolás. El primero, y para poder complementar el dato, es que hoy día a nivel, no sé si salió un estudio esta semana de Microsoft donde se revisaron 200.000 conversaciones en privado de los usos que le dan las personas a Copilot o algún tipo de asistente o algún tipo de trabajo que se haga ya sea con ChatGPT u otra herramienta.
Y lo interesante del estudio es que, bueno, primero, los líderes de las organizaciones están más dispuestos a atraer un talento de afuera que desarrollar el talento interno para que la inteligencia artificial sea parte de la estrategia de negocio. El segundo dato que me llamó la atención es que si bien se declara que la inteligencia artificial tiene un uso de un 78, de un 70% en la industria, solamente hay un 89% de ese 70% que tiene temor de declararlo dentro de la organización y decir, ¿sabéis qué? Yo trabajo en una empresa de seguros y hoy día estoy usando la inteligencia artificial, no sé, para redactar propuestas con análisis financiero de algunos clientes. Hay un temor a declararlo, ya sea, no sé, por un tema de cultura y que nos puedan decir, oye, pero tú tenés que hacer la pega y no la inteligencia artificial. Y siento que esa como diferencia obedece también a la cultura que tienen las organizaciones, en cierto modo. Entonces, un buen líder tal vez lo que debería decir hoy día es, ok, vamos a adoptar la inteligencia artificial, vamos primero tal vez como tarea clave, ordenar la gobernanza de los datos, entendiendo que estas máquinas funcionan con datos y con información, y probablemente entender qué procesos tenemos donde la inteligencia artificial puede ser una herramienta útil, cómo la vamos a incorporar en los procesos y cómo esto va de alguna forma a darnos un mejor apoyo dentro de la estrategia como de negocios que tiene la organización. Es más, hoy día estuve haciendo 2 talleres, un taller en la mañana, un taller en la tarde, con una empresa de seguros que se llama Habla, alrededor de 50 personas por tanto en la mañana y en la tarde, y uno diría, oye, una empresa que tiene presencia latinoamericana, que está en 4 o 5 países, debería tener adoptado esto, y me encontré con, claro, personas a lo mejor muy en avanzada, pero que utilizan las herramientas con mucho sigilo y no las declaran a nivel interno, versus otros usuarios que decían, oye, yo recién estoy haciendo cosas con ChatGPT. Llevo 3 meses, llevo 4 meses, y ya llevamos más o menos en este proceso ChatGPT 2022, noviembre, octubre de 2022, más o menos, la primera salida. Sí. Entonces llevamos un proceso de 3 años y tenemos usuarios que dicen, oye, recién en el mes estoy usando hace 3 meses, entendiendo un poco de cómo puedo sacarle más partido a este tipo de tecnología. Y yendo a la misma pregunta, Nico, o sea, ¿cuál puede ser la explicación? Yo creo que hay un tema cultural. Hay un tema también, hoy día escuchaba una entrevista del director de Senia que decía, tenemos la mejor infraestructura, podremos tener probablemente energía renovable para poder construir data centers y que finalmente alimenten todos los sistemas de datos que necesitan esta tecnología. Incluso Chile se podría convertir en el país estratégico donde se procese la data latinoamericana a partir del trabajo que se puede hacer con inteligencia artificial. Pero como suele ocurrir también en todos los procesos, esto no es solamente una cuestión como de tecnología, es como que pasa en todo, pero es como, hay un tema como de voluntad y cultura, creo yo, que son 2 cosas que dependen mucho, que dependen mucho de los líderes de las organizaciones y cómo traspasan probablemente estos nuevos desafíos a el resto de la empresa o al resto de los colaboradores. Hoy día probablemente debería haber una política, no sé, de región, yo pienso en Concepción, pero es como, oye, hagamos una política interna de uso de la inteligencia artificial de manera ética, que se incorpore en las pymes, ¿cachai? Porque tenemos que acelerar el tranco, eso es como, ya, o sea, hay un montón de diferencia entre un usuario que usa la inteligencia artificial versus otro que no. Y eso se ve en la productividad, en la hora, en el tipo de entregable que uno puede realizar, o incluso cómo te puede asistir en una tarea de manera mucho más ordenada. Y eso ya significa ganar tiempo, no sé, un menor desgaste, e incluso que nosotros mismos utilicemos nuestra cabeza para estar pensando en cosas probablemente mucho más estratégicas, apalancadas con estas tecnologías. Yo lo visualizo desde ese lado, Nico. Creo que cultura, voluntad y liderazgo son 3 elementos, porque tenemos la infraestructura, tenemos el cable, tenemos la internet más rápida, tenemos un montón de cosas, pero
falta el empujoncito, yo creo que como de los corporativos, por decirlo así, o el líder o el gerente, que se empape un poco también de esto. Y creo que eso, creo que no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero creo que también, o sea, hay una cultura de, oye, yo lo hago así, lo vengo haciendo así y no estoy dispuesto a cambiar. Y creo que hoy día el mundo nos dice, o sea, es súper válido cambiar de opinión y es importante también aprender a usar las tecnologías. Rodrigo, no, Uno de los fundadores de Platzi, hay una gran brecha entre un líder que solamente tiene muy buenas habilidades blandas versus un líder que tiene habilidad blanda y más un poco de manejo técnico para poder empujar un equipo a un cambio en base también a los tiempos que estamos viviendo con esta revolución tecnológica, por decirlo así. No sé Rodrigo, si perdona que te interrumpa. ¿Tú nos puedes dar un ejemplo así como que para que la gente que no todos tienen a lo mejor una noción más clara de la utilización, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ya que entramos en ese tema, entre una que tiene y una que no tiene, por ejemplo, que puede hacer la diferencia? Porque la gente puede ilustrarse de una manera equivocada al respecto. ¿En qué Algo más sentido? sencillo. Pero ¿en qué sentido tú te refieres como algo así como Una equivocado? mediana empresa que adopta algún proceso con inteligencia artificial versus otra para el mismo proceso no la tenga. ¿Cuál es la diferencia que se va a lograr? Mira, hace poco estuvimos como hace un par de meses atrás estuvimos haciendo varias sesiones con Hacen Bio Bio. Para la red de socios de Hacen Bio Bio hicimos 3 o 4 sesiones como exploratoria. Ellos son un gremio, son alrededor de 200 empresas. Hicimos cosas tan simples como tomar un Excel con listados de precios, descripciones de productos, ¿cachai? Todo el asunto. Los incorporamos a un robot o un agente que uno puede crear, ¿cachai? Como una suerte como de mini asistente en una tarea en particular. Y desde ahí le pedimos de alguna forma que desarrollaran los tipos de mails en relación a ofertas, descripciones y mensajes que se puedan construir en base al listado de precios, la descripción de productos y todo lo que esté vinculado a una cotización. La dueña de la empresa con la cual hicimos el experimento no lo podía creer. Entonces tú ya ganáis un montón de metros en, pucha, ¿cómo le voy a responder el mail a Nicolás que me está cotizando esto? Podéis perfectamente tener toda una estructura y que obedece a la instrucción con tu información. Entonces, ¿cómo lo podría hacer una pequeña empresa, una mediana empresa? Primero, entendiendo cuál es su negocio. Segundo, y cosa que uno no ve mucho, es el tipo de documentación del negocio que tiene la organización. Entonces, uno a partir de eso puede construir envíos de mails, cotizaciones, presupuestos. En el caso más profundo, no sé, si tienes el análisis de las últimas 4 años probablemente de ventas, ¿cachai? O de cobro y todo el asunto, procesar esa información para poder encontrar algún tipo de antecedente y decir, oye, tengo, no sé, 50 clientes en la provincia de Arauco que están morosos hace 50 días, por ejemplo, y empezar a ordenar la data para afinar un proceso, por ejemplo, no sé, de cobro, ¿cachai? Esa parte de la estructura es como que uno de repente ve que todo funciona como medio desordenado y lo único que yo siento es que ordena la información que tienes de manera interna, asesórate tal vez con algún especialista que te diga qué tipo de tecnología puedes incorporar dependiendo del tipo de proceso y de ahí en adelante uno va construyendo o colocando las piezas para poder acelerar. O sea, si hay alguien que te asiste para, no sé, para poder redactarle un mail a los suscriptores de este medio de comunicación donde a lo mejor le podemos mandar un newsletter mes a mes con un resumen de las noticias, los eventos que ocurrieron y todo el asunto. ¿Me voy a dar el tiempo de redactar un mail uno a uno o voy a tener una lista con los nombres y le voy a pedir, por ejemplo, a un asistente que analice la información y me personalice los 50, los 100 o los 200 mails que tengo que mandar? Creo que ahí
es harta la diferencia en este caso en torno a lo que uno puede hacer para poder, insisto, ganar tiempo, ser más productivo en unas cosas y ocupar ese tiempo tal vez para decisiones de negocio que sean mucho más estratégicas. Rodrigo, Dime. bueno, hemos estado hablando de emprendedores que ya tienen sus negocios instalados y todo, y me nace la siguiente pregunta, pensando en lo mismo. Hay un crecimiento sostenido de la cantidad de gente que está creando sus negocios de distintos tamaños, principalmente pequeñas empresas, y muchos de ellos me nace la inquietud de que podrían ya comenzar con una estrategia digital desde el día uno y no estar adoptándola en la medida que va avanzando, justamente aprovechando esto de que ya están disponibles, están trabajadas, hay profesionales como tú, o incluso profesionales en el área de las comunicaciones como Nicolás, que tienen conocimiento de estos temas, y más allá todavía, considerando que hay efectivamente una gran reticencia a los cambios. Entonces, tal vez adoptarlo en el camino sea una trampa que uno mismo se podría hacer. Entonces, ¿qué aconsejarías tú a aquellas personas que hoy en día están pensando en una idea de negocio? Principalmente te llevo al plano de una empresa pequeña, eh, pensando también en la gente que nos ve y que nos escucha. Mira, lo primero es que yo siento es que hay que perder el miedo. Ya creo que el principal yo lo que percibo es que hay un miedo a sentarse o interactuar con algún tipo de tecnología. Lo segundo, y que yo creo que es como parte de la estrategia de un emprendedor, claro, un emprendedor no tiene un presupuesto para decir, ¿sabéis qué? No tengo, no sé, 300.000 pesos al mes para gastar en marketing. Pero hoy día una cuenta de pago de ChatGPT te cuesta 20.000 pesos al mes. ¿Cachai? Uno podría decir, ¿sabéis qué? Si estoy pensando en un negocio, a lo mejor no puedo invertir los 300.000 en pagarle a un profesional que me asesore, en este caso, pero uno podría partir, ¿cuáles son las herramientas tecnológicas hoy día que me podrían asistir y acelerar en mi proceso de arranque? Por ejemplo, yo siempre digo, las 20 lucas de ChatGPT son probablemente una muy buena inversión porque tú puedes ir construyendo pequeñas versiones de operadores que te puedan asistir en tareas en las cuales tú necesitas apoyo. Entonces, desde ahí, yo podría tener, no sé, mi analista financiero, mi experto en redes sociales, y desde ese punto de partida, ya una empresa que se está formando gana varios metros y no parte de cero. Si hablamos a lo mejor de una empresa que también es pequeña, que tiene una estructura, vuelvo a lo mismo, más que buscar el apoyo de un experto, evaluar cuáles son las herramientas que me podrían asistir a mí, y es decir, ¿sabéis qué? En vez de gastarme 300 lucas, me voy a gastar, no sé, 50 al mes, pero voy a tener ChatGPT, Canva y no sé, alguna herramienta en video probablemente que me permita acelerar varias cosas. Y en base a eso, siento también que uno debe desarrollar la habilidad, o yo, si tú eres, no sé, tú eres el fundador de la empresa y yo trabajo contigo, empujar que alguien tome probablemente y quiera aprender a usar esas herramientas para poder incorporarla en la construcción y los pilares y el crecimiento que quiera tener este negocio en las distintas líneas. Yo creo que esa es una parte, o sea, es muy difícil probablemente que si, no sé, si, vuelvo a lo mismo, pero si el líder no motiva, es muy difícil que el colaborador o quien te está acompañando en el proceso quiera aprender a usar Canva, por ejemplo, ¿cachai? O quiera aprender a mejorar la conversación a través de un prompt con ChatGPT, porque no va a percibir el valor. Y en ese sentido creo que hay una oportunidad para las pequeñas empresas y las medianas empresas de empujar el desarrollo del talento interno, ¿cachai? Muchas veces los colaboradores, o sea, yo lo he visto en un montón de proyectos buenos y malos donde he trabajado, con buenos resultados y malos resultados, pero cuando tú escucháis a tu colaborador, porque tu colaborador tiene la película súper clara, ¿cachai? Entonces, no es que te vaya a dar más pega, lo que necesito es que aprendamos esto en conjunto, porque a partir de esto es probable que
liberemos tiempo, seamos mucho más proactivos, más productivos y más eficientes y tengamos tiempo para planificar, para crecer, para pensar, no vuelvo a lo mismo, estratégicamente, ¿cachai? Yo creo que esa es como la parte que yo siento como que falta hoy día en las regiones en general, ¿cachai? Me quedan dos cosas más como para complementar ya lo que tú nos has ido señalando, que es precisamente esto de motivar a la gente a perderle el miedo al uso de las distintas herramientas que están apareciendo, y que en tu experiencia nos digas qué tan compleja es la curva de aprendizaje de este tipo de IAs u otras herramientas como Canva, y lo otro igual en cómo esto se integra con las redes sociales que hoy en día están pero completamente masivas. Incluso en otros planos se habla mucho de que se está utilizando la inteligencia artificial y los bots para poder hacer cambios de comportamiento. Absolutamente, absolutamente. O sea, bueno, Cambridge Analytica de ahí en adelante es como el gran caso probablemente emblemático para poder entender cómo se van generando los cambios de comportamiento en todos los escenarios. ¿Qué creo yo? Perdón, ¿me podrían decir sus nombres? Porque como no me aparecen, para poder hablar con más confianza. Conozco a Nicolás, Patricio, Eduardo mío. ¿cierto? Eduardo, Marcelo, perdón. Marcelo, Ok. Eduardo. Marcelo y Eduardo, perfecto. Eduardo. Lo primero, en el contexto de las redes sociales, déjame pensarlo para decirlo con suavidad. Creo que hoy día están saturadas y asquerosamente bombardeadas, ¿cachai? Y todo el mundo quiere conseguir cierto nivel de influencia y cualquiera te puede vender cualquier cosa a través de las redes sociales y como que no hay una ética en el uso y creo que hay una responsabilidad de muchos creadores de contenido hoy día vendiendo cualquier cosa, buscando un público y algún probablemente, ¿cómo se podría decir? No es incauto, sino que más que nada alguien muy naif, por decirlo así, en el escenario, ¿cachai? De lo digital. Y creo que las pymes, vuelvo a las pymes porque, insisto, son como mi caballito de batalla las pymes, pero las pymes se han visto bombardeadas y han comprado en algunos casos cualquier cosa que han visto por redes sociales o porque alguien que le ha recomendado. Y creo que hay una oportunidad ahí para asesorarlos de mejor forma en este escenario. Las redes sociales sirven, sí, pero nuevamente hoy día lo que sirve mucho más o hacia dónde estamos volviendo es a la honestidad, al contenido más natural, ¿cachai? No tanto a la ficción y de alguna forma a quienes que están dentro de la red social y comunicando tengan también ciertos principios y cierta ética, ¿cachai? En torno a lo que dicen, a lo que hacen y el cómo lo hacen y el cómo viven. Creo que eso tiene mucho valor al momento de querer conectar o construir un público hoy día. Lo segundo, en torno a la herramienta, yo tengo un plan, aquí tengo un plan de 4.990 pesos pensado que lo creé hace un rato. Tengo alrededor de 30 suscriptores en este plan que mes a mes nos juntamos en reuniones quincenales, ¿cachai? Donde yo les compartí mis presentaciones, les diseñé un agente, ¿cachai? Que los guía en el proceso de, van revisando el contenido y le pueden preguntar a la gente y los va ayudando a diseñar su estrategia de marketing en este caso. Entonces, partí con ellos en diciembre del año pasado y de esos 30, tengo 5 que renunciaron, uno renunció a su trabajo, está en La Serena, Raúl, armó su marca personal, tiene sus clientes y los está asesorando en algo muy particular que es el diseño del branding de una marca, que es lo que más le gusta a él. Y todo lo he hecho estudiando con un agente y yo todos los meses les voy compartiendo un nuevo agente para que ellos vayan mejorando en la calidad de su trabajo y se sientan apoyados. Partieron como con este profesor de marketing digital, hoy día tienen un director de proyectos, tienen un creador de contenido, ¿cachai? Empresarial, y les voy compartiendo todo lo que yo voy desarrollando para enriquecer el trabajo. Estamos en agosto y yo te diría que a fines de marzo en una reunión
ya empecé a ver yo los primeros resultados de avance. ¿Por qué? Porque han sido constantes, han querido aprender y de alguna forma también el acompañamiento los ha ayudado mucho a mejorar probablemente en el desafío y en la apuesta que ellos están haciendo en esta búsqueda de ser independientes, de colaborar, de trabajar y de vender de alguna forma también su conocimiento y capitalizarlo desde ahí. Está Raúl, está Macarena, está la Claudia, ¿cachai? Que yo he visto cómo en menos de un año se han pegado un salto de, oye, no sé nada de inteligencia artificial y hoy día están armando sus planes, ¿cachai? Tienen productos diseñados en Canva, ¿cachai? Así como su ebook, sus materiales de descarga, o sea, como que entendieron la lógica y están creando contenido para un público y están apostando, ¿cachai? Y están aprendiendo en el intertanto. Y ahí yo creo que la guía del experto también se vuelve y el acompañamiento, y yo creo que el tema de trabajar de manera colaborativa y compartir los aprendizajes también es clave en este caso. Entonces creo que ahí, eso es lo que te podría decir, Eduardo, ¿cachai? Como de evolución en sí. 4 meses, 5 meses, yo creo que va a depender del tiempo y también del tipo de acompañamiento que tú quieras. YouTube es un muy buen lugar para aprender también, lo que sea, ¿cierto? Pero yo diría que en menos de un año, pucha, no sé, pues la Claudia vendió hace 2 semanas su primer producto digital y su producto costaba 25 lucas y vendió 7, ¿cachai? A través de buena comunicación en Instagram y todo el asunto. Y ella asesora también y tiene su libro y comparte su conocimiento. Creo que eso para mí tiene un montón de valor. No es, ¿cachai? Un año, no son 2 años, sino que va a partir de esta asistencia, va a partir de las ganas, va a partir del propósito también que uno tenga. Ando como súper espiritual hoy día, pero el propósito y las cosas así, pero creo que vivimos en una era tan fantástica, creo yo, donde está la información a la mano, y lo único que hay que saber es que alguien nos diga cómo podemos usar de mejor forma la información que tenemos junto con las tecnologías. Rodrigo, tenemos acá un tema que tiene que ver con los medios de comunicación, puesto que estamos con la radio Nonguien, bueno, Penquista RTV, Nicolás con Under Express y, bueno, Eduardo con la Corporación Sociocultural Juan Antonio Ríos, que está reiniciando su actividad, que es la promoción de actividades culturales y de formación en general en el ámbito de la ciudadanía activa. ¿Qué recomendarías tú como para pensar en cómo hacer una estrategia digital para los medios de comunicación? Porque en el fondo, como Radio Nonguien también, que es una radio comunitaria, que salió al mundo a través de YouTube, Facebook, ya no es la radio comunitaria que tenía la antena y sirve a un barrio, va más allá. ¿Qué recomiendas tú? Porque en el fondo pareciera ser que si en el día de mañana que se ha declarado que la Internet es un servicio público, que debe estar disponible en todos lados, ya pensamos que las comunicaciones no van a ser la antena tradicional de la radio, y tampoco tal vez la señal digital de los canales de televisión, sino que va a ser Internet en su expresión completa. Claro. ¿Para dónde crees tú que deben dirigirse los esfuerzos para que progresen este tipo de medios de comunicación? Yo creo que los medios de comunicación, sobre todo los medios más comunales y los medios más vinculados a los territorios, tienen un tremendo activo que es la credibilidad y la conexión con la audiencia que conectan. Creo que eso es algo que no lo tienen probablemente los grandes conglomerados de medios, ¿ya? Los medios nosotros creo que con Nicolás lo vimos y lo percibimos, pero los medios que trabajan y operan en los territorios en específico tienen un vínculo emocional y de confianza brutal. Y creo que eso es un activo que probablemente voy a ir cortando esto como por partes, pero es un activo que yo tengo que aprovechar tanto en la forma en cómo marketeo mi medio, como también defino la comunicación y cómo la comunicación que yo desarrollo es útil
dentro del territorio para las personas con las cuales estoy dialogando. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cosas que también ha ido evolucionando en esto es que la comunicación digital es mucho más valiosa cuando yo trabajo y opero en nichos, en comunidades, ¿cierto? Y cuando soy capaz de identificar los intereses de esa comunidad, los valores en este caso, tu mensaje es mucho más valioso, se amplifica mucho más en este caso, y tienes la posibilidad de crecer junto a esa comunidad a partir de las temáticas. Ese es yo creo que es el primer desafío. Lo segundo es que la personalización de los contenidos es clave, ¿ya? No podemos estar disparando en los mismos temas para la audiencia que está en Instagram, en Facebook o en YouTube, ¿ya? Hay una tarea como de curación, de entendimiento. Oye, la gente en YouTube quiere a lo mejor un contenido más educativo, explicativo, que lo ayuda a resolver ciertas dinámicas o problemáticas del día a día. Ok, ¿cómo lo hacemos? Desafío del medio. Oye, la gente que está en Facebook, que es la que tenemos más cercana y está más a lo mejor conectada a los programas que tenemos en el día a día, bueno, quiere estar informada, quiere saber lo que está pasando, quiere una mirada probablemente, quiere datos que lo ayuden a aportar en los temas de decisión, quiere llevar las conversaciones que nosotros podemos aportar al resto del círculo. Bueno, ¿cuál es el formato más atractivo para generar ese diálogo y esa entrega de información? Y lo tercero, yo siento que tiene que ver con los formatos hoy día. Cómo adapto los formatos y los contenidos de acuerdo a las plataformas, y también como medio de comunicación me atrevo a experimentar en los formatos, porque en la medida en que yo voy experimentando, tengo que también ser capaz de descubrir qué es lo que me funciona, qué es lo que no funciona y cómo desecho también aquello que no funciona. No puedo quedarme pegado en un formato y hacerlo durante un año si las métricas me están diciendo, oye, este contenido, compadre, no lo ve nadie. Les voy a contar un caso. Hace 3 años y medio atrás estuve durante casi 5 meses trabajando con el equipo de Súbela, ¿ya? La radio digital Súbela. Y mi tarea fue estudiar 1 año y medio de métricas de los distintos canales porque ellos querían de alguna forma mejorar el rendimiento por cada uno de los canales. Estudié las métricas de YouTube, de Instagram, de Facebook y todo lo que hacían. Y el único ejercicio que hice fue ver lo que performaba o rendía muy bien, lo que estaba funcionando medianamente bien y lo que estaba funcionando muy mal y ellos lo seguían haciendo. Y a partir de ese ejercicio armamos un calendario donde utilizamos los formatos con mejor rendimiento para replicarlo o incorporarlo dentro de toda la estructura de contenido. Dejamos algunos medianos y fuimos desechando otros. Nos dimos cuenta que el formato galería en su momento era lo mejor que rendía en Instagram. Hicimos todos esos ajustes y ellos pasaron en un periodo de 2 meses de tener 800.000 impresiones a tener 4,5 millones de impresiones, con el público que ellos tienen. Una audiencia muy de nicho, una radio muy de nicho, una radio digital muy de nicho, pero pasar en 2 meses y medio de 800.000 impresiones a 4,5 millones es un tremendo salto. Y netamente porque nos dimos el tiempo de estudiar lo que hacíamos. Y eso también creo que es un elemento clave dentro del medio. Construir comunidad, personalizar, adaptar formatos y no dejar de lado las métricas que producimos por cada uno de los canales. Esa es la parte estratégica. El tema es que, como somos medios pequeños, el día a día nos consume y muchas veces esto también es una tarea titánica. Y aquí vuelvo a la conversación anterior. Hoy día nos podemos asistir, nos podemos apoyar, podemos utilizar nuestra data a nuestro favor, valga la redundancia, para mejorar el plan de marketing, de comunicación o la estrategia de cara al próximo año para lanzarnos a buscar nueva audiencia en otras plataformas. Creo que eso es lo que podría decir como a modo de análisis muy general, pero vuelvo a lo mismo. Una vez que entendís tus datos y entendís súper bien cuáles son los datos de tu negocio, construir estrategia es mucho más claro. Es mucho, mucho más claro. El tema es que no todos se quieren tomar el tiempo de hacer ese ejercicio.
Rodrigo, ya para ir cerrando, se nos está acabando el programa. Lamentablemente, se nos ha pasado volando esta conversación. Te agradezco desde ya la participación en este espacio muy ilustrativo, educativo, todo aquello que nos ha ido comentando. Y cuando se sacó a colación el tema de los medios de comunicación, recordé algo que pasó con un medio grande chileno, local de hecho, en un foro, habrá sido hace unos 15 años atrás tal vez, uno de los hermanos Moschetti dijo: nosotros no necesitamos sitio web, porque nosotros somos radio y esta es nuestra plataforma y este es nuestro formato y esta es nuestra tradición. 3 doritos después, como dice el meme, apareció Bio Bio Chile y la historia ahí ya es conocida. Claro. Es uno de los medios de prensa, es probablemente el medio de prensa más relevante en Chile actualmente. Claro. ¿Es tan inevitable el camino digital como lo ilustra este caso? ¿O tal vez se puede bypassear? ¿Hay alternativas? Lo que pasa, Nico, es que, bueno, esto lo hemos conversado nosotros, pero tú necesitas un espacio que podáis controlar a nivel digital. Y probablemente el único espacio que es de tu control hoy día es la web, ¿cachai? Porque tú podés tener todos los esfuerzos en Instagram, en Facebook, en WhatsApp y todo el asunto. Pero se cae en esas plataformas, y perdón que lo diga así, pero te queda la cagada, pues, ¿cachai? O sea, como que, puta, no puedo comunicar qué pasó y todo el asunto. Entonces, el espacio digital propio también es probablemente la columna vertebral para poder hacer la distribución que uno quiere. Yo en los medios, bueno, eso es lo que te podría decir, ¿cachai, Nicolás? O sea, la BioBio hoy día tiene, como si tú, un liderazgo. Todos los meses estamos viendo el análisis de Cristian Leal en LinkedIn sobre, hoy estamos acá según cómo es la plataforma que trabaja él, según SimilarWeb, ¿cachai? Estamos acá y todo el asunto. Pero, nuevamente, ahí la tarea es la métrica, el SEO, la adaptación de los contenidos, la distribución en este caso. Creo que y lo que aprendimos también el año pasado es que el newsletter es una muy buena herramienta. Es una muy buena herramienta para conectar con audiencias mucho más específicas y para entregar un contenido probablemente de mayor valor. Yo les comento, bueno, Nico sabe, yo escribo una vez a la semana en mi LinkedIn, en la opción de newsletter de LinkedIn, y por cada artículo, ni siquiera estoy posteando en LinkedIn, no me da el tiempo tampoco, pero por cada artículo que estoy haciendo de manera semanal, donde opino, construyo todo el asunto, estoy ganando toda la semana entre 8 y 14 seguidores nuevos a mi newsletter. Porque voy con una opinión informada, mi audiencia está ahí, en este caso, y es un espacio nuevamente para validar lo que sabemos e ir encontrando, insisto, estas personas que se sienten más conectadas con nosotros. Y finalmente lo que nosotros necesitamos son, de alguna forma, nuestros evangelizadores, por decirlo así. Y de ahí también es mucho más fácil que la comunicación se pueda permear y que el día de mañana después adoptemos, oye, ¿sabes que queremos crecer? Pero ¿cómo vamos a crecer? Bueno, tenemos una audiencia acá, tenemos esto, estas son las métricas, estamos en condiciones de pegarnos el salto, vamos al siguiente paso, ¿cachai? Porque es parte del plan. Creo que eso es lo que les puedo decir, estimado. No sé si respondí tu pregunta, Nicolás. Sí, totalmente. Y bueno, en vista de la hora y de la invitación que nos hiciste a revisar tu LinkedIn, te podemos encontrar como Rodrigo Maulén Torres en LinkedIn, ¿no es así? Exactamente. Para quienes quieran ahí seguir las publicaciones de Rodrigo que nos va entregando periódicamente. Sí. Y nosotros ya que despedir, estuvimos conversando con Rodrigo Maulén Torres, periodista, consultor en tecnología, docente universitario de posgrado, entre otras actividades. Le agradecemos una vez más la participación en este espacio. También a Marcelo Rodríguez de Penquista RTV, a Eduardo Arriagada del Centro Sociocultural Juan Antonio Ríos. Y nosotros nos encontramos la próxima semana, el próximo martes, con otro tema de conversación. Que estén muy bien, nos vemos. Muchas gracias, que estén muy bien. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias, Rodrigo. Que estén muy bien, gracias por el espacio y el tiempo. Ya conversaremos nuevamente. Cuenten con lo que necesiten, ¿eh? Me pueden escribir ahí a través de Nicolás, lo que necesiten, nos tomamos un café. De verdad que feliz de apoyar, conversar o lo que necesiten para... Siempre están las puertas abiertas. Nicolás sabe que
Es así. Así que Verdad. eso. Les mando un Muchas tremendo abrazo. Que estén muy bien. Cuídense. Gracias. Adiós.